En el nombre del Señor vamos a seguir con nuestro estudio en la epístola a los Efesios, en el capítulo 4, y estamos concluyendo la segunda parte del versículo 2, la cual dice, nos da una lista que habíamos estado compartiendo y comparando con la epístola a los Colosenses, capítulo 3, Colosenses capítulo 3, versículo 12. Y habíamos visto hasta el final, o sea, mansedumbre, paciencia, y teníamos que ver el versículo 13, un punto difícil y desconocido, habíamos dicho, para la carne. Dice, soportándoos los unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Vemos acá que nos pide soportar los unos a los otros. Es muy fácil decir, yo no tengo paciencia, no voy a soportar a nadie, pero a su vez tener un carácter que me tengan que soportar a mí. Soportar significa tolerar, sobrellevar, padecer. Esto significa la palabra soportar. Y vamos a ir a 1 de Corintios, capítulo 13. 1 de Corintios, capítulo 13. Y vamos a leer allí unos versículos. El verso 4 al 7. Dice así, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Vemos acá cómo habla sobre el amor. Y el soportar entra dentro del amor, adentro del amor. Y fíjese lo que dice, es benigno. O sea, que realmente es bueno. El amor, dice, no tiene envidia. Y a veces realmente se dice algo por otra persona y dice, pero siempre le están realmente alabando a él y a mí no me dice nada. Ese ya es un espíritu de envidia. Dice, el amor no es jactancioso. Por ahí hace alguna obra buena el hermano o hace algo que está bien, pero él dice, yo si lo hubiera hecho, o ella, dice, yo lo hubiera hecho mejor. Así no se hace. El amor, dice, no se envanece. Qué feo. Es un envanecido. Si yo no lo hago, no está bien. Si yo no lo digo, no está bien. ¿Por qué? Porque es un envanecido. Dice, no hace nada indebido. No busca lo suyo. ¿Qué es buscar lo suyo? Lo que me conviene a mí, lo que me gusta a mí. Y el otro, que se arregle.
dice, no se irrita. ¿Qué es irritación? Bueno, lo que las mamás sabemos cuando tenemos una criatura irritada. Puede tener una irritación en su carácter, está molesto, o si no, puede ser irritado, que está paspadito. El bebé cuando es chico, por causa del pis, se irrita, tiene mucho tiempo, su propio pis le quema, está irritado. Y fíjese lo que está pegado a la irritación. No guarda rencor. Una persona irritada siempre está recordando lo que otro le dijo. Y a lo mejor pasó 10 años. Y sí, pero me hizo así. Y pero me hizo así. Siempre está guardando rencor. Fíjese lo que dice, no guarda rencor. El verso 6 dice, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Lo único que faltaría cuando él gozarse de la injusticia, y le tenía que pasar, mira cómo andaba. Eso es gozarse. Dice, se goza de la verdad. El verso 7 dice, todo lo sufre. Y bueno, habíamos visto que teníamos que parecernos al Señor. El Señor todo lo sufrió. Todo. El otro día leíamos que Él en la cruz decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Todo lo cree. Y bueno, viene un hermano y yo no te creo, dice. Pero el hermano a lo mejor le está contando su verdad. Lo que él piensa que ve, que es así. Y en vez de alentarle al hermano, no, le desalienta. Dice, todo lo espera. Todo lo espera. ¿Y en quién espera? En el Señor. Nada hace por su propia cuenta. Y por último llegamos a la palabra que habíamos visto aquí. Dice, soportándoos los unos a los otros. O sea, tolerándolo, sobrellevándolo, padeciendo. Dice, todo lo soporta. Todo lo soporta. Y ahí volvemos nuevamente allá a Colosenses capítulo 3. Capítulo 3. Habíamos visto en el verso 12, vestíos pues como escogidos de Dios. Como escogidos de Dios. Acá vemos un vestido. Y este es el vestido que tiene que llevar el santo vencedor. El santo que aspira. No religiosamente, porque puede mostrar un amor religioso, pero por dentro estar apretando los dientes. Tiene que pedir al Señor ser vestido, ser vestido de esta vestidura. Vamos a ver en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Y el versículo 18 y 19. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 18, dice, criados, está sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a quienes, a los que me tratan bien. Pero acá también está hablando en cuanto al carácter del santo vencedor. Dice, sino también a los difíciles de soportar. Y no solamente al patrón, sino también a los hermanos. Porque esto, dice el verso 19, merece la aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios
sufren molestia, padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Fíjese, hermano, ¿y delante de quién queremos ser aprobados? ¿Delante de los hombres? No. Nosotros, hermano, queremos ser aprobados delante de Dios, porque para esto fuisteis llamados, porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pecados, sus pisadas, porque en el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecía, él le decía, ya voy a subir a mi padre. No, dice que quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga juntamente, que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Estábamos enfermos del pecado, hermano, y estábamos llenos de todas estas cosas, porque vosotros erais, dice, como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Fíjese lo que la palabra nos habla aquí. Fíjese cómo la palabra nos va mostrando el carácter y la manera de Dios. Y dice el verso 13, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El verso 13, como dije, perdonándoos, perdonándoos. Eso es lo que cuesta, hermano, en este tiempo. Vamos a ir un poquito a Mateo, a Mateo, porque algunos dicen, bueno, eso es lo que dijo Pablo, pero vamos a ir al autor y consumador de todas estas cosas, de toda la enseñanza. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Y el versículo 21 y 22, y luego vamos a leer el 35. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Ya Pedro pensaba que era mucho. Hasta 7 veces le dice. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. A la pucha. Parece que Pedro habrá quedado ahí. Qué cortito me quedé. Ustedes fíjense, hasta 70 veces 7. Es que es un montón. 70 veces 7. Fíjense, hermano, así debe ser el carácter. Nosotros decimos que nos estamos preparando para ser la esposa de Cristo. Y hermano, y no tenemos que hacer esto religiosamente, pero tenemos que pedir al Señor que Él nos dé este perdón para que podamos perdonar a nuestro hermano y que realmente seamos sinceros, que Él nos vista de esta manera, que nos ponga este vestido, hermano, que tanto necesitamos. Y el verso 35 dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Si no perdonáis, hermano, queremos ganar a Cristo. Queremos ganar a Cristo, pero a veces un hermano no nos saludó. A veces el hermano nos habló mal.
A veces no nos entendió, hermano, y no le podemos hablar. No podemos recordar ese nombre cuando escuchamos nomás su nombre. ¡Fua! Pues, ya está otra vez. Hermano, pero el Señor, ¿qué podría decir de nosotros? ¿Pensamos alguna vez? Recuerde que no solamente los que estaban allí, sino que el Espíritu de nosotros, antes de ser salvo, estaba allí gritando, crucifícale, crucifícale. Pero el Señor dice, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo tenemos que tener el mismo carácter del amado? Pero a veces no entendemos, hermano, esto. Y es un obstáculo para llegar a ser. No estamos diciendo, usted vaya y hágalo carnalmente, porque no va a durar. No va a durar, hermano. Y vamos a ver en Efesios capítulo 4 y el versículo 32. La epístola a los Efesios en el capítulo 4. Dice, antes sed benignos unos con otros. Fíjese, parecido al verso 2. Dice, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En Cristo. ¿Sabe que el Señor fue y dio su vida? Él fue y dio su vida para perdonarnos a nosotros que habíamos nacido en pecado y que éramos perjuros y blasfemos. Pero Él nos perdonó. Y hoy todo aquello, Él no se acuerda más. Él lo echó a lo profundo de la mar. Volvemos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Y el versículo 14. Habíamos hablado del vestido. Pero acá tenemos un sobre todo. Fíjese lo que dice el verso 14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor. Vestíos de amor, dice, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Fíjense lo que el apóstol nos está diciendo acá. Acá dice que sobre todas estas cosas, hay un sobre todo. Y es Cristo mismo, que es el vínculo perfecto. Vínculo significa atar, sujetar, unir. Estamos unidos, hermanos, entre hermanos, unos a otros. Pero a veces parece que en esa unión, en vez de estar atados el uno con el otro, parece que, no sé, estamos a distancia, no nos podemos mirar, no podemos hablar, no podemos hablar. Y dice que estamos unidos unos a otros por Cristo mismo. Primera de Corintios capítulo 1 y el verso 10. Primera de Corintios. Hermano, a veces nos comportamos como peor que el mundo, que tienen un Dios muerto y nosotros tenemos un Dios vivo y no nos reconocemos entre nosotros. Qué triste la vida y la manera de la cristiandad en este tiempo, hermano. Que el Señor nos ayude a agradarle en todo, hermano. Porque realmente que podamos mirar a nuestro hermano y reconocer la vida de Cristo que está en él. Reconocer que por él el Señor hizo el mismo sacrificio que hizo por nosotros. Pero a veces no es así. No es así, hermano. No es así. Como dije, vamos a ver
Primera de Corintios, capítulo 1, verso 10. El apóstol Pablo hace una pregunta acá, dice, ¿está dividido Cristo? ¿Está dividido Cristo? Él dice, os ruego, fíjense, un ruego de gracia. El apóstol Pablo, cuando habla así, está usando de toda la gracia, hermano. Os ruego, pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Fíjese, hermano, ¿y de qué tenemos que hablar todos? Bueno, el mensaje, pero ya a veces ni los hermanos del mensaje nos llevamos bien. Y fíjese que dice, y que estéis, dice, una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones. Hermano, hoy en día hay tanta división en el pueblo de Dios, hermano. Antes éramos ejemplo para el mundo. Y decía, qué unidos que son los evangélicos. Hoy, capaz que nos encontramos por una vereda y si le vemos de lejos venir, nos cruzamos por la otra. Y decimos, yo con ese no quiero saber nada. Qué triste, hermano, la condición que estamos teniendo. Y les digo, estamos, porque Nehemías se identificó. Él dice, Señor, te hemos fallado. Él estaba tranquilo allí en la casa del rey. Hemos escuchado estos tiempos el estudio de Nehemías. Y cuando él supo cómo estaban sus hermanos, él dice, Señor, hemos pecado contra ti. Pero él estaba cautivo, él estaba allí orando, él estaba intercediendo por sus hermanos. Pero demasiado queremos sacar lo que nuestro hermano hace. Y si es posible ventilar, porque creemos que somos mejores. Hermano, fíjese, los hermanos de la antigüedad, ellos no tenían este mensaje de la gracia, pero ellos realmente se identificaban con el pecador, con aquel necesitado. Nosotros no. Nosotros siempre estamos realmente queriendo desnudar a nuestro hermano, en todo sentido. Y mirá lo que hizo, y mirá lo que dejó de hacer, y mirá su carácter, y mirá cómo predica, y mirá cómo canta, y mirá cómo se viste, mirá cómo se conduce. Y mirá, y mirá, y mirá. ¿Y sabe qué dice Hebreos capítulo 12? Puesto los ojos en Jesús. No dice en la vida del hermano, no dice en tu hermano, dice puesto los ojos en Jesús. Si nosotros levantáramos nuestros ojos, hermano, y miráramos al Señor, no habría tantas divisiones y disensiones entre nosotros. Y acá dice, os ruego, dice, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, en una misma mente y en un mismo parecer. Y bueno, fíjese, Pablo tuvo que decir, los hermanos de Cloelis, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos. Fíjese cómo él le trata. Él estaba sabiendo que estaban allí haciendo mal. Y él le dijo, me informó tal hermano, dice. Pero él no le dejó de decir hermano. A veces nosotros no queremos, decimos, ese. Ni el nombre queremos decir. O le ponemos sobrenombre. Hermano, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Porque, ¿sabe una cosa? Que todo lo que usted habla con su almohada, el Señor escucha. Y cuando nosotros ofendemos o hablamos algo mal de nuestro hermano, por más en secreto que lo hagamos, el que está al lado nuestro, el que está dentro nuestro, escucha. ¿Y quién es el que está dentro nuestro? Es el Señor. Y a veces decimos, nadie me escucha. Pero el Señor nos escucha. Y nosotros tenemos realmente que tratar de no ofender a nuestro Señor, porque Él pagó un precio por nuestro hermano. Y dice,
porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Hermano, y no estamos en ese tiempo, contienda por todos lados, enojos por todos lados, Dice, quiero decir, dice Pablo el verso 12, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. Yo me voy a congraciar con el hermano fulano. Y yo le voy a decir, yo soy de fulano de tal. Y yo sé que a ese hermano le quiere a ese hermano. Entonces, es suficiente que diga yo soy del hermano fulano de tal. Y el otro dice, y yo soy de Apolo. Otro le querían a Apolo y no le querían a Pablo. Y otro dice, y yo soy de Cefas. Y yo soy de Cefas. Le querían a Cefas, no le querían a Pablo, no le querían a Apolo. Y por ahí otro más niño también, porque por eso estaba la división. En una congregación o una asamblea que son crecidos, ya no hay divisiones ni peleas. ¿Qué me pelean en la casa? Las criaturas. O cuando, si son grandes y viven peleando entre hermanos, es porque se comportan como criaturas. Todos quieren tener razón. Yo por suerte ya en casa no tengo criaturas. Entonces yo ya no escucho pelea. Porque ya las chicas son grandes y se tienen que comportar como grandes. No hay pelea. Pero donde hay criaturas, donde hay 2, 3, 4 criaturas, uno le mira al otro y le saca la lengua y el otro le echa la culpa al otro. Dice, mi nuera dice que le reclama a Mauricio, y dice que de Mauricio le dice, no, yo no fui, fue la Blanca. Y la Blanca le dice, no, yo no fui, fue Mauricio. Y todavía el otro es chiquitito, por eso nomás no le echan la culpa, porque si no ya le echarían la culpa también a él. Y bueno, hermano, así es. Cuando hay niñez, hay división y hay pelea, porque no pueden hablar como grandes. No se reconocen entre hermanos. Cuando en una iglesia, en una asamblea hay pelea, es porque son niños carnales. Y a veces, hermanos, sin darnos cuenta, nos mezclamos aquello que no nos tendríamos que mezclar. Y que no me venga a decir algo porque yo le estoy por decir. Y cada uno defendemos, hermano, nuestra naturaleza carnal. No queremos defender nosotros, hermano, y no debe ser así. Y fíjese lo que dice Pablo aquí, dice, y otro dice, y yo de Cristo. Pero hay una pregunta que hace Pablo, y hoy nos pregunta a nosotros, dice, ¿y acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Fíjese la pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? Y a veces, hermano, así estamos todos divididos, no nos podemos escuchar uno a otro. Y pensamos que somos muy espirituales, pensamos, hermano, creemos, hermano, que el Señor nos ayude en esto, realmente, a crecer. Capítulo 4 de la epístola a los Efesios, volvemos. Dice, solícitos, dice, en guardar, dice, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y este vínculo es Cristo mismo, el que nos une a unos y a otros en amor, que es su misma naturaleza, y también nos une en paz, en paz. Cuando una asamblea tiene hermanos crecidos, van todos juntos, caminan juntos, luchan juntos, oran juntos.
Y por ahí hay algún nuevo y quiere suscitar alguna cosa. Pero el mayor o los mayores dicen, vení, vamos a orar al Señor y vamos a presentar. Y presentamos al Señor y ahí se termina todos los problemas. ¿Por qué? Porque vamos y depositamos en la mano del Señor. ¿Eh? Y ahí viene la pregunta, ¿está dividido Cristo? No, no. En los versos 4 a 6 de este capítulo, dice un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, la cual es sobre todos y por todos y en todos. Fíjese, en estos versículos encontramos los 7 un. Y bueno, empieza como habíamos leído en el verso 4, un cuerpo, segundo, un espíritu, tercero, una esperanza. En el verso 5, un Señor, una fe, un bautismo. Y en el verso 6 está el séptimo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Primero vemos un cuerpo. Este cuerpo es la iglesia, que está constituida por judíos y gentiles. Hermano, este es el segundo misterio, mencionado en el capítulo 3. Vamos a leer. Y el verso 6. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. Fíjese lo que dice acá el apóstol. Todos los que creen en Jesús para salvación, desde toda esta edad, constituyen ese cuerpo o la iglesia. Y dice, y el Señor añadía cada día a la congregación a aquellos que serían salvos. Hechos capítulo 2, vamos a leer un poquito. Libro de los Hechos, el capítulo 2 y el verso 4. Dice, y fueron llenos del Espíritu Santo, dice, y comenzaron, dice, a hablar en otras lenguas, dice, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones. Fíjese, bajo el cielo. No era solamente allí que estaban judíos, sino que había de todas las naciones. Pero el Señor, hermano, el Señor hizo esto, y Él realmente compuso la iglesia. Allí comenzó la iglesia del Señor. Aunque recién más adelante encontramos a los gentiles, todavía acá, mayormente eran judíos. Y bueno, aquí también encontramos lo que sería la palabra diaglot, que está expresada por Jesús en rebaño. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10 y el verso 16. Evangelio de Juan, en el capítulo 10, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Fíjese, todavía el Señor había venido a los judíos. Dice, pero también tengo otras ovejas. El Señor ya sabía que estaban estas ovejas, que Él iba a traer hacia Él. Dice,
tengo aquellas, también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y estos eran los gentiles, hermanos. Estos eran los gentiles. Éramos nosotros. Oh, también la provisión para esta unidad fue hecha en el Calvario, hermano. Fue hecha en el Calvario por medio del Señor Jesús. Volvemos a la epístola de los Efesios. Volvemos a la epístola de los Efesios. En el capítulo 2, el verso 14 y 15. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, y matando en ella las enemistades. Gracias a Dios, hermano. Allí en la cruz fue hecha esta unidad. El hombre no la puede hacer, ya fue hecha. Ya fue hecha por el Señor. Por el Señor. Y fue hecha en el Calvario. En el Calvario. Bueno, seguimos con el segundo punto. Un espíritu. Un espíritu. Eso dice en el verso 4. Dice, hemos visto un cuerpo y ahora vamos a ver un espíritu. ¿Cómo fuisteis llamados? En una misma, dice. Eso ya vamos a ver en la parte tercera, pero vamos a seguir en la segunda. Un espíritu, que por supuesto es el Espíritu Santo. Él ha estado operando de acuerdo a la divina provisión durante todos estos casi 2000 años, reuniendo en un pueblo en el nombre del Señor. Un pueblo, no dos pueblos, no hay dos, hay uno. El Señor nos ha estado uniendo y reuniendo en el nombre del Señor. Hechos capítulo 15 y el verso 14. Y acá está contando en el concilio de Jerusalén. Vemos que Pablo está contando. El verso 12 podemos leer, y entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Entre los gentiles. Y bueno, el verso 14 dice, Simón ha contado, o sea, está hablando de otra persona, como Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé su ruina, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempo antiguo. Fíjese, esto ya había sido revelado en tiempos antiguos. Eso él lo había hablado el profeta Amós. El profeta Amós había hablado de esto. Y resulta que acá Pablo está recordando lo que Dios había hecho entre los gentiles, que son los primeros ítems de la unidad que están entre sí muy conectados y cercanos, porque el cuerpo de Cristo, la cual es la iglesia, es la única morada, hermano, para el Espíritu Santo aquí en la tierra. La iglesia es llamada un cuerpo porque se asemeja a un cuerpo humano, que teniendo muchos miembros quedan unidos entre sí por el Espíritu. Vamos a ver en Primera de Corintios capítulo 12, el versículo 12 y 13. Fíjese lo que dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros,
pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es uno solo miembro, sino muchos. No es un solo miembro, sino muchos. Hermano, si nosotros nos miramos el cuerpo, tenemos 2 manos, 2 ojos, una boca, 2 oídos, una nariz, ¿no? 2 piernas. Pero usted fíjese que el que es solo, no le puede decir a la mano no te necesito. Y la otra mano no le puede decir a la otra no te necesito. Nos necesitamos entre todos. Estamos formados así, un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Realmente, hermano, nos necesitamos, ¿eh? Nos necesitamos. Y es deplorable, hermano, lo que los hombres han hecho en este tiempo, hoy, y tratan de dividir a la iglesia, presentándose como si fueran distintos, como si fueran creados por otros, como que el Señor no murió por todos en la cruz y que no derramó la misma sangre. Fíjese, hermano, y trata de dividir, como dije, a la iglesia, presentándose como si fueran distintos cuerpos, distintos títulos o nombres, secta. Esto es diabólico, hermano. Tratar de dividir el cuerpo de Cristo por nombres o secta es diabólico. Y muchos santos han sido entrampados en este tiempo en esto, hermano. Dicen, yo soy de fulano de tal, y yo soy de Beltrano. Hermano, eso no debe existir. Hermano, nosotros tenemos la luz de la palabra, el mensaje de gracia nos une, pero estamos como el mundo. Es como el mundo. Fíjese hoy en día, los que juegan para un cuadro de fútbol y se encuentra con el otro por ahí, hermano, se pelean y hasta muerte hay ahora, porque se desconocen. Y no está pasando eso, desgraciadamente, en la iglesia del Señor, hermano. No nos podemos ver. Se nos prohíbe hablar de tal hermano o de tal hermano, hermano. Como que el Señor no le lavó y le compró con su sangre. Como que la vida de Cristo no está en él. Así estamos, hermano. Así estamos. Totalmente divididos. Y está la pregunta que hizo el apóstol Pablo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Acaso está dividido Cristo? Hermano, que el Señor nos haga ver en este momento, hermanos, lo que la palabra nos está hablando. Y tratamos, hermanos, cuando mal le podemos ensuciar al hermano. Quizá es un hermano que tuvo sus debilidades. Quizá es un hermano que por ahí cayó. Pero el Señor le está levantando. Y le está obrando en esa vida. Y le está transformando. Pero nosotros vamos y le pisamos. Y le decimos, ¿qué está haciendo ese predicando? ¿Con qué autoridad lo hace? Como que nosotros tenemos autoridad para pisarle la cabeza a los hermanos. La autoridad la da el Señor, no nosotros. La autoridad la da la palabra, el Espíritu Santo que está en cada uno. Y recuerde, hermano, que el Señor en este tiempo está levantando a aquellos santos que están caídos, que se habían resbalado quizás en alguna cosa. Y el Señor no le va a dejar. No le va a dejar, le va a levantar. Y si tiene corazón, le va a usar. ¿Y nosotros quién somos para decirle al Señor, qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué le usas a ese? ¿Estamos como el hermano mayor? ¿Qué hizo el hermano mayor? Cuando el hijo pródigo volvió, ¿qué le dijo?
tantos años te he servido, le dice, y nunca me tuviste en cuenta para darme un cabrito para comer con mis amigos. Y a veces estamos así. Pero ha venido tu hijo que despilfarró toda tu herencia y todo lo que le diste, y mataste el becerro gordo para él. No estamos haciendo así, hermano. Cuando vemos que un hermano tiene un ministerio próspero y que el Señor le está ayudando en todas las cosas, nosotros nos levantamos en jueces. El Señor, decía un hermano hace unos años, el Señor levantó restauradores, pero nunca vimos que en el Nuevo Testamento levantó jueces. El Señor levantó restauradores. Y no queremos que nadie se restaure por celo, por envidia y por cuantas cosas. Hermano, que el Señor nos ayude realmente a reconocer el cuerpo de Cristo. Hermano, es triste la condición, y así decimos todavía y proclamamos: yo soy esposa de Cristo. Que el Señor nos ayude a realmente a mirar nuestra condición, a mirar, hermano, cómo nos estamos conduciendo, y realmente orar los unos por los otros. Estamos pasando momentos difíciles en todo el mundo, como dice el apóstol Pedro, y es tiempo de orar los unos por los otros y reconocernos, hermano, reconocer el sacrificio de Cristo y mantener la unidad que hizo Cristo, que es el vínculo perfecto de la paz. Y ahí recién, hermano, estamos entrando en el estadio de carrera. Hasta aquí la palabra del Señor, hermano. El Señor les bendiga. Hermano, damos gracias al Señor por cada hermano que está participando de estas enseñanzas. No estamos aquí porque somos maestros. Estamos aquí porque el Señor nos levantó a dar su palabra, hermano. Por ver la necesidad, no, hermano. Y el Señor en su gracia, hermano. No porque yo sea grande, ni porque ninguno de los que estamos aquí seamos grandes. Somos los más pequeños de todos los santos, hermano. Pero el Señor en su gracia nos dio este lugar, hermano. Y le rogamos a ustedes sus oraciones para que la palabra corra y sea glorificada. No para que nosotros seamos glorificados, el Señor sea glorificado. Vamos a escuchar una canción. El Señor les bendiga, hermano.